La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, siempre es importante tocar base con el doctor Ricardo Castellón, historiador. El doctor en historia. En historia, está aquí con nosotros Ricardo. Bienvenido. Amigo de este programa. Muchísimas Con gracias. quien conocemos de historia de una Cuando manera no está en entretenida. Alemania, aprovechamos de tenerlo aquí. No, recientemente en México, en México. Ah, bueno, en México. Ajá. Muchas gracias, muchísimas gracias. Yo les agradezco y les agradezco además a nombre de la Academia Salvadoreña de la Historia, que siempre se complace mucho de poder llegar a su audiencia, a la audiencia de ustedes, que no es poca, a través de este programa, ¿verdad? Ricardo, vamos a hablar de dos temas. El primero, si bien es cierto, creo que la Alcaldía Municipal de San Salvador hizo alguna bulla, pero me parece que pasó sin mucha pena ni gloria la celebración de los 500 años de fundación de nuestra ciudad capital. Acaban de ser, son 500 años, 500 medio años. siglo. 500 años. Miren, en realidad el tema de la fundación de la que se conoció como Villa de San Salvador de 1525 es un tema que todavía requiere bastante estudio, pero que sí está confirmado que ocurrió rondando esa fecha, 1525. En realidad, el único referente que se tiene de la fundación de ese primer asentamiento, y que no es poco además, porque lo que pasa es que aquí estamos hablando de los verdaderos cimientos de la salvadoreñidad. Aquí estamos naciendo como lo que va a ser El Salvador. Y entonces lo que se tiene es la referencia de la existencia de un asentamiento. La referencia está hecha en mayo de 1525 en estos territorios. Se supone, cada vez más se cree que se trató del mismo asentamiento donde luego se fundaría en 1528 la que se conoce actualmente como Ciudad Vieja. Esta vendría siendo la segunda fundación de San Salvador, que también fue una villa, la Villa de San Salvador, de 1528. O sea, a ver, entonces, en 1525 lo que se sabe es que hubo una primera ciudad de San Salvador. Sí. Que se llamó Villa de San Salvador. Villa de San Salvador, Villa allá de por San Suchitoto. Salvador. Allá por Suchitoto. Que ahí, de hecho, es un lugar de paseo, pues, de turismo arqueológico, ¿no? Fíjense que en realidad el sitio de Ciudad Vieja no se encuentra abierto al público, pero efectivamente se trata de un lugar que se encuentra a unos 10 kilómetros de Suchitoto y que ha recibido algún tratamiento investigativo por parte de historiadores y arqueólogos. Yo creo que, sobre todo, cuando hablamos de estas fundaciones, hay que hacer mención del enorme mérito de los investigadores que ustedes lo saben muy bien, las recurrentes limitantes para la historiografía, para la arqueología, para todas estas ciencias humanísticas, pesan como un lastre en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, sí, Diana, estamos hablando de esa villa. Se refiere como una villa de San Salvador. Se sabe que una expedición de españoles. Bueno, y ojo, esto es una expedición posterior a la de 1524 de Pedro de Alvarado. En realidad, cuando Pedro de Alvarado ingresa al territorio allá por junio de 1524, al territorio ya referido como territorio Cuscatlán, no llega hasta Oriente, se queda en esta región. Cuando llega Pedro de Alvarado, no hay registro de fundación de ninguna ciudad, ni de ninguna villa. Pedro de Alvarado regresa, argumenta que la tierra es el territorio es demasiado hostil, los pipiles han presentado una resistencia importante, dice que se trata de un territorio muy poblado y además tiene que acudir de regreso a la ciudad porque además llegan las lluvias. Estos fenómenos son igualmente interesantes porque no suelen ser percibidos, no suelen ser considerados como factores de peso, pero tienen una gran relevancia a la hora de hacer estos análisis históricos, ¿verdad?
Posteriormente, en 1525, hay una nueva expedición que tiene por propósito terminar de asegurar el territorio cuscatleco. De conquistar el territorio cuscatleco. Insisto en Cuscatleco porque no pasa más allá del Lempa, el territorio cuscatleco, pero además tenía un propósito interesante, importante además para la época. Era valioso, era crucial marcar territorio, ¿verdad? La empresa conquistadora fue una empresa privada. En realidad se trató de expediciones conformadas con el propósito de llegar al territorio, explotar el territorio y obtener del territorio los beneficios, todos los beneficios posibles para, en primer lugar, poder solventar la inversión que había representado llegar hasta ahí. Esto es bien curioso y es otro de los fenómenos que no suelen ser analizados como tal, porque lo que ocurre es que se tiene la conquista como una inversión. Sí, pero además como una epopeya divina, ¿verdad? Y por mandato real, pero en realidad era una empresa, y lo fue, o al menos fue argumentada como tal, pero en realidad fue una empresa pagada por quienes deseaban participar en ella y que aspiraban a verse compensados con los alcances de la explotación, ¿verdad? Esa fue la que en realidad fundó. Vaya, entonces esa expedición de 1525 es la que fundaría la que se conoció como Villa de San Salvador, ¿verdad? En el actual territorio salvadoreño, muy posiblemente donde se fundaría la siguiente ciudad la siguiente Villa de San Salvador en Ciudad Vieja, ¿verdad? Camino a Suchitoto. Entonces, haciendo un repaso, 1524 no se funda nada, 1525 se tienen noticias de la fundación de una villa, 1528 se funda la Villa de San Salvador en el actual asentamiento, en la actual Ciudad Vieja, cercano a Suchitoto, y ojo, 1545, la fundación de San Salvador en su actual radicación, ¿verdad? Okay. Se trata, es una suma de 3 fundaciones. La tercera fue la vencida. La tercera fue para quedarnos en el Valle de Salcuatitán. 1545. Y fue hasta 1545 que por mandato real, ya en 1546 se nombra Ciudad de San Salvador, ¿verdad? Se nombra Ciudad de San Salvador. Entonces, ojo, estamos hablando de un periodo histórico clave que se trata de alcance de la conquista, de afianzamiento del territorio y de determinación de extensiones del dominio administrativo de la corona. La fundación de ciudad era clave para eso, porque era el límite de hasta donde llegabas y te tocaba, ¿verdad? Antes de decir, vaya, vamos a instalarnos y vamos a construir aquí una iglesia, una oficina administrativa. Esa es la decisión que se toma, porque antes, ¿qué eran? ¿Campamentos o qué eran? Bueno, para fundar ciudad había que acudir a una determinada normativa que incluía la fundación de un cabildo, la conformación de un cabildo, la delimitación de los terrenos y solares, la formación de ciudad siguiendo un esquema de damero, de cuadrícula, ¿verdad? ¿Han visto ustedes una superficie sobre la que se juega damas o la que se juega una cuadrícula en la que al centro hay una plaza central o plaza de armas que está rodeada por edificios administrativos del poder civil y del poder religioso? Lo clásico es lo que nosotros podemos apreciar en prácticamente la mayoría de los pueblos, de los asentamientos actuales en El Salvador. El centro con una plaza central, ¿verdad? A un costado la alcaldía, el cabildo colonial de la época, y en otro costado la iglesia como representación, como símbolo del poder divino, del poder religioso, ¿verdad? Y en el resto de lugares, los comercios, las casas comerciales. Actividad económica. Ricardo, hay un kilómetro cero que ha nombrado la Alcaldía Municipal de San Salvador. ¿Allí fue donde comenzó todo? Se supone que allí estaba la Plaza de Armas, la conocida como Plaza de Armas. Fíjense que esto, a propósito del campamento, Diana, es interesante porque la llamada Plaza de Armas era el centro del asentamiento, era el lugar estratégico del asentamiento porque ahí era donde se quedaban a radicar los capitanes de conquista y los españoles, los soldados y jinetes españoles. Pero quizás volviendo al tema, se trataba básicamente de un asentamiento, efectivamente se trataba más de un asentamiento militar.
Estos dos primeros asentamientos de San Salvador fueron sobre todo campamentos, ¿verdad? En la época se les conocía como reales y se les llamaba en realidad también reales de conquista y eran eso, eran como campamentos. En el asentamiento de 1525 no hubo un asentamiento formal como ciudad o una pretendida ciudad. Aldea, no, ni siquiera aldea. Era un campamento, pero la transición no se completó. Lo que se sabe es que hubo, que se conformó cabildo, ¿verdad? Pero nada más, no hubo repartición de solares, o sea, fue una cosa más bien improvisada. Ajá. Del campamento de 1525, los españoles y sus aliados indígenas, ojo, porque esta es otra de las cosas que suele obviarse, que eran miles, que eran muchos, ¿verdad? Debieron abandonar el campamento aproximadamente 8 o 9 meses después, probablemente, porque hubo un levantamiento cachiquel y la retaguardia española en Guatemala no era lo suficientemente fuerte como para enfrentar el levantamiento y tuvieron que que asistir a Pedro de Alvarado y sus tropas en la época. Fíjense que para entonces la situación en esta parte de Centroamérica era tan irregular, tan inestable, que la misma ciudad de Guatemala para entonces ya había mudado 2 veces y todavía no se había mudado a su asentamiento más estable, que es el de Ciudad Vieja de Antigua Guatemala, de Almolonga, que todavía tampoco era, por cierto, la actual Antigua Guatemala, ¿verdad? Una situación de inestabilidad y hay, por cierto, mucha información imprecisa en la que se encuentran insertos todos estos hechos. Sí, ¿verdad? lo que tú dices es que a pesar de que llegaban y establecían campamento, por así decirlo, para que ahí no era así de fácil de que aquí vengo y aquí me quedo. No eran territorios Ajá. que estuvieran necesariamente ya sometidos. Exacto. De hecho, este es otro de los fenómenos interesantes de la conquista en América y particularmente de Centroamérica, porque como lo más importante era demarcar territorio y por eso comenzaba con esa insistencia y decir hasta aquí controlamos y aquí mandamos nosotros, la fundación de ciudades o la fundación de asentamientos que pudieran ser ese germen administrativo de la época colonial, se gestó durante la época de dominación, pero fue sobre todo, tuvo fundamentalmente el propósito de dejar claro que ese era el territorio de conquista del capitán conquistador y de su grupo expedicionario. Bien que la fundación de San Salvador en varias ocasiones fue importante para Pedro de Alvarado porque determinaba que hasta ahí llegaba, o más allá, la extensión de su dominio, sobre todo por la amenaza del avance conquistador desde el sur, ¿verdad? De las expediciones enviadas por Pedrarias Dávila, inicialmente gobernador de Panamá y posteriormente gobernador de Nicaragua. Ahí andaba viendo también fue una época, sometía. sí, fue una época bien particular de disputas por la explotación de las riquezas que estaban por develarse. De hecho, solo una cosa más, de hecho, esta amenaza desde Nicaragua es importante porque los documentos de la época muestran que Pedrarias Dávila ya sabía de la existencia al norte de un territorio al que los indígenas de esta región llamaban Nequepio, que no terminaba siendo más que el mismo Cuscatlán, un territorio de grandes riquezas que motivaba o estimulaba mucho a Pedrarias para querer alcanzarse. Sigamos avanzando. ¿Verdad? Sí. ¿Qué influencia tuvo el hecho de que pasara el Acelhuate River por esta zona? Porque yo he escuchado que decían, es que pasaba el agua era importante, ¿verdad? El río Acelhuate, y era en los arenales del Acelhuate, o sea, ¿era porque pasaba el agua por aquí o por qué? O sea, ¿por qué aquí? Normalmente en una fundación, bueno, en el asentamiento militar, tanto en el asentamiento como en el campamento como en la ciudad, era importante contar con un afluente de agua, ¿verdad? Con una fuente de agua y un afluente natural como el Acelhuate fue una de las características que hicieron atractivo el Valle de Salcualtitán a la hora de hacer el movimiento desde aquellos lados de allá por Suchitoto para acá. Pero más decisivo en la disputa de los territorios de la época fue la separación que establecía el EMPA, por ejemplo, ¿verdad?
Porque llegaba hasta el Lempa, el Sí, porque, territorio. miren, hasta 1532, por ejemplo, cuando San Salvador ya estaba en la actual Ciudad Vieja, aquí por Suchitoto, se tiene registro ya de las primeras encomiendas otorgadas a los españoles que habían tomado parte de la conquista del territorio. Y todavía no hay registro, o solo hay apenas algunas poblaciones de más allá de Lempa que correspondían al territorio lenca, ¿verdad? Que no estaban bajo el dominio Que después del Lempa son lencas. Después del Lempa, en general lenca, aunque también allá hay cacahuiras. Y al norte, pues, Pocomames. Pocomames, sí. Ajá. Vaya, el Lempa era una especie de frontera natural, pero era una frontera natural peligrosa incluso para los españoles. Pasada la instalación de los españoles en la actual Ciudad Vieja, hubo una expedición de Pedrarias Dávila que llegó incluso al actual territorio de San Miguel y que obligó a Pedro de Alvarado a movilizar tropas a esa región para fundar la actual San Miguel, conocida en la época como San Miguel de la Frontera, ¿verdad? Gracias a eso es que, por ejemplo, el territorio oriental salvadoreño es parte del actual El Salvador, de lo contrario seríamos parte de Nicaragua. Sí, Pedro de ¿verdad? Alvarado dijo, aquí me vienen a querer quitar parte sí. ¿verdad? Así que fue Pedrarias hasta Panamá. Ah, no, llegó a Nicaragua. Llegó a Nicaragua, llegó a Nicaragua. Pedraria fue un personaje bien particular, como varios de los personajes de la época, ¿verdad? Ahora, les comentaba que este tema de la fundación y la refundación de la Villa de San Salvador es un tema interesante porque también comprende algunos otros subtemas igualmente interesantes y, si quieren, curiosos, de la conquista y del establecimiento de los conquistadores en el territorio, porque normalmente se suelen obviar. Por ejemplo, la enorme participación de los indígenas aliados. Se trató fundamentalmente, para el caso del actual El Salvador, de mexicanos, las caltecas, que luego se quedaron a residir en el territorio, y de ahí que contemos en la actualidad. ¿De acuerdo con los españoles? Sí, claro que sí, Ajá, era una alianza importante. Estos vinieron desde México, de la conquista de los tenochcas, allá en México, Tenochtitlán, ¿verdad? Cuando salió Pedro de Alvarado de México ya venía con una gran cantidad de tlaxcaltecas. Se los trajo. Vamos a conquistar más abajo. Sí, y decía, muchos de ellos allá se quedaron... le puede dar un pedazo de territorio. Por ejemplo, se quedaban como colonos y luego siguieron viniendo algunos más, aunque de eso todavía hace falta trabajar. Pero entonces, como estos también, como hombres de armas, también venían mujeres. Esto normalmente no se trata, pero las mujeres fueron vitales. Las mujeres tenían que darle de comer a esa enorme cantidad de individuos armados. Y como ella, venían también muchos cargadores, porque traían muchas vituallas. Hay algunas descripciones... ¿Qué es una vitualla? Objetos necesarios para la vida en el campamento, ¿verdad? Okay. Los instrumentos. Entre alimentos y armas. De todo. De todo. El menaje. Fíjate ¿Qué le decimos ahora? el menaje. Hay relatos de la época bien curiosos que describen aquellas expediciones como prácticamente almacenes ambulantes, porque se trataba de expediciones que iban a requerir. Miren, ahí venían, por ejemplo, animales vivos, ¿vean? Venían jalando gallinas, chompipes, más de algún cerdo, porque era la carne fresca, de otra forma no se podía conservar, había que traer todo para sobrevivir. Sí. Entonces, y es posible, aunque todavía no se ha confirmado para el caso salvadoreño, que así como venían mujeres, por ejemplo, podrían venir hasta niños, es decir, era verdaderamente poblaciones en movimiento, ¿verdad? Grandes poblaciones en movimiento. Así como venían mujeres, venían las bendiciones, ¿verdad, compañero? Venía la bendición. Mira, aquí está Néstor López, qué buena charla. Vladimir Lobato. Vladimir vive en Calgary, Canadá, es un salvadoreño. Sí. Me encanta escuchar a Ricardo Castellón. ¿Es el Juan Manuel Zunzunegui salvadoreño? Chica. Disculpe la comparación, se aprende mucho, dice. Vaya, gracias. Lo bueno es que están disfrutando. Sí. Entonces decías... Para 1525. 1525, 1528. 28 ya aquí en San Salvador. Y toda esta majada se está sentando por ahí, por 1528. Toda esta gente se está queriendo asentar desde 1525, pero se tuvieron que ir de regreso.
¿verdad? En 1528 hay una nueva expedición que finalmente se instala en la actual Ciudad Vieja, allá por Suchitoto, y donde finalmente, además de conformar el cabildo, se traza la ciudad, se asignan solares para aproximadamente 73 españoles, y se asienta el resto de el resto de individuos, aliados indígenas, mujeres, cargadores, en los alrededores y dentro de la ciudad. Esto es interesante porque lo que ocurre con el San Salvador, sobre todo con el San Salvador de 1528, es que aquí se está escenificando Ya hemos dicho que en el 1525 se está forjando la salvadoreñidad. Aquí verdaderamente está agarrando vigor la idea y está conformándose esta nueva sociedad. La ciudad de la época era una sociedad verdaderamente mezclada. Era el reflejo de una sociedad mezclada con la participación de fíjense, no eran ni 100 españoles, luego pudieron haber un poquito más, pero probablemente no pasaron de 100, que multiplicados por 5 o por 4, que era el núcleo familiar de la época, podrían haber sido unos 400 entre españoles ya y mestizos, más una cantidad que pudo rondar hasta los 3,000 indígenas. Era una cosa, ¿verdad?, impresionante. Entonces, esta es la ciudad de 1528. Esta es la villa de San Salvador de 1528, que luego, una vez más, se trasladará al actual asentamiento de San Salvador. Y aquí decías 1546. 1545, ¿verdad? Oficialmente. En realidad se trató de un movimiento, de un desplazamiento paulatino, ¿verdad? Poco a poco. Se cree que aquí en la actual Ciudad Vieja se quedó viviendo todavía la gente un poquito más. Es obvio, ¿verdad? No vas a abandonar tus cosas de un rato para otro. Además, sí, porque son casi 20 años de diferencia. Pues sí, además hay gente que de allí se llevó hasta las tejas de las casas, ¿verdad? Porque pues costaban, eran el tipo de bienes que tenían un valor particular, ¿verdad? Las tejas de las casas, las vigas de las casas, ¿verdad? Y todas las cosas que pudieran representar algún valor para las personas en la época, ¿verdad? Jalaron ahí con las carretas con los bueyes. El primer alcalde fue Diego de Holguín. El primer alcalde fue Diego de Holguín, sí. Y como él, algunos de los otros españoles que habían llegado en la expedición. Interesante a propósito de este tema del mestizaje es que en ese San Salvador es que se registra el primer matrimonio, por ejemplo. El primer matrimonio entre un español y una mestiza, que es hija de un español y una indígena mixteca, mexicana. El nombre del español es Francisco Castellón, por cierto. Tío tuyo. Yo estoy intentando rastrear ahí para dónde más pudo tirar el asunto. Miren, pudieron venir más Castellones después, eran cosas normales en la época, pero hay por ejemplo, un hijo de Francisco Castellón y de esta muchacha que se llamó Lucas Castellón, que lo he encontrado todavía en documentos posteriores. Porque Castellón viene de un castillo grande. Es un gran Castellón. Sí, y de una ciudad. Sí, yo soy dueño de una ciudad ahí en España, como diría la gente. Castellón. ¿Y Ramos? ¿Qué será? Ay, esa era una gran mezcla ya, compañero. Ese es producto de después de no sé cuántas generaciones de mestizaje. Vamos a buscarle algún condado, algún ducado, ¿verdad? ¿Y los cabezas de dónde vendrán? Cabeza de vaca. Había un... Yo creo que son extremeños, fíjate, los cabezas. Bueno, en Costa Rica hay Punta Cabezas. Ajá. Ok. Sí. A ver, es de tu propiedad también. Algún tu pedacito tenés ahí, compañero. Tenés derecho. Bueno, y entonces, en realidad, San Salvador, la actual San Salvador, 1546. Y sí. tuvo una fecha de fundación, o sea, un acto protocolario de fundación, o se fue dando. Fíjate que eso no está documentado. Lo que sí está documentado y existe es el acta, la real provisión donde se decreta, donde Felipe II, a nombre de Carlos V, decretan que la villa de San Salvador pasa a ser ciudad, ¿verdad? Uh-huh. Está ahí. El acto fundacional de estos asentamientos era igualmente interesante. Había que
pues sí había que hacer cabildo y dar forma a la ciudad, pero un acto simbólico, por ejemplo, era agarrar una espada y darle varios cortes a un árbol, tomar una parte del pasto y cortarlo, ¿verdad? Y hacer una ceremonia religiosa. En el caso de San Salvador, además, se sabe que en la ceremonia de conformación de la ciudad, de la villa, se hizo una misa y se advocó la ciudad a la Santísima Trinidad. Entonces, igualmente interesante porque el patrono actual de la ciudad es otro, ¿verdad? Pero para la época en la Ciudad Vieja fue la advocación de la Santísima Trinidad. No se sabe exactamente dónde pudo haber estado ubicado luego el templo de la ciudad. El templo de Ciudad Vieja es todavía es más incógnita que otra cosa, pero pudo haber tenido lugar ahí mismo donde pudo haberse efectuado la primera boda religiosa de la época, ¿verdad? Bueno, pero entonces digamos que entre 480 y 500 años tiene ya este asentamiento. El asentamiento actual, pero la fundación de la primera villa de San Salvador tuvo lugar efectivamente en 1525. Lo que se conoce como... Lo que se conoce como San Salvador. Como San Salvador. Okay. Entonces, bueno, vamos a hablar de la Semana Santa también. Hay que hablar de las tradiciones de Semana Santa, lo que significa... Que el Viernes Santo no había que bañarse, no había que hablar fuerte. No habría que brincar. No había que brincar. Eso de los tarcigüines, vos que le andan dando. Si el árbol no daba fruto, le tenías que... No, pero los tarcigüines, compañero, que a puro latigazo te sacan los pecados, dicen. Sí. Bueno, mira, esto ya es una tradición también aquí. Sí, ya lo sé, ya lo vi. Mira, qué rico que huele el Cherito Café, Ricardo, que orgullosamente, estamos hablando de El Salvador, de su historia, y orgullosamente este café es 100% salvadoreño. Cherito Café usted también lo puede degustar, lo puede probar, llévelo para su vacación, si va de viaje, llévelo de regalo, lo encuentra, a ver. Cherito Café está la tienda del Cherito en Bolengo Plaza, aquí en San Benito, también lo encuentra en las tiendas Tengo. Hay varias tiendas que son Tengo. unos contenedores. Verdecitos. Sí. Y bueno... en la tienda El Suc. Allá de artesanías, en el lobby del Hotel Trópico en San Miguel. O pídalo directamente en sus redes sociales, @cheritocafé.sb. Ya vino San Martín, ya estamos aquí. De hecho, nos adelantamos. Ya comimos. Ya estamos desayunando. Pues sí, es que Ricardo dijo, yo quiero esa avena ya, pásenla. Está bien rica la avena. Pásenla. Recuerde que ahí está el menú de verano en San Martín, en todas sus sucursales, abiertas desde las 6:30 de la mañana. Y gracias también a las amigas de Línea Rosa, que tienen mucha actividad, servicio de transporte conducido por mujeres. Esto le brinda a usted tranquilidad, confianza, seguridad. Búsquelos en las redes sociales y en Línea Rosa App. Son las 8:39. Continuamos conversando con quién, compañero. Con Ricardo Castellón, doctor en historia. Ocho de la mañana, 47 minutos. Aquí estamos conversando con el doctor en historia, Ricardo Castellón. Hemos hablado sobre los 500 años de fundación de la ciudad de San Salvador. Nos ha explicado las diferentes etapas y como academia van a tener una exposición precisamente en conmemoración de estos 500 años. Ricardo. Sí, gracias, Diana. Se va a montar una exposición en el Museo Marte, que tiene por propósito precisamente hablar de las fundaciones de San Salvador de 1525 y de 1528. Esta exposición se va a inaugurar muy posiblemente a finales de marzo. Les quedo por confirmar. De mayo. De mayo. Les quedo por confirmar posiblemente el 28 de mayo. Ok. Y estará abierta, obviamente. Están invitados, por supuesto. Está abierta al público. Va. Sí. Mira, ¿y ahí qué es lo que te traen, Ricardo? Me traen una torreja. Ajá. ¿Y qué ondas con las torrejas?
Y a probarla voy. sí. A probarla voy. Hay platillos que son típicos de la Semana Santa. Sí. ¿verdad? Y uno de ellos es la torreja. la Y uno torreja. de ellos es la torre. Gracias por ayudarme con ese contexto. Gracias por ayudarme con ese contexto. Pues de la torreja lo primero que hay que decir es que viene de un principio, de una técnica culinaria bien particular que es la de hacer torrijas, de hacer pequeñas torres. De ahí torreja, de ahí torrija en cualquier caso. Okay. Un plato bien particular que utiliza la técnica de hacer torrijas es un platillo más o menos medieval que se llama capirotada. La capirotada tenía por principio colocar una base de determinada carne de res si quieren, luego colocar una torrija, luego colocar una capa de pan, ¿verdad? Luego una capa más de carne, pollo si quieren, luego una capa más de pan, luego una capa de embutidos y una capa más de pan y alguna otra cosa. Y si se fijan, se va armando una pequeña torre, una torrija. Como la de Lorenzo Parachoque. De ahí lo de torrija. Ajá. De lo de hacer una pequeña torre, ¿verdad? De ahí viene la torrija. Se saca el pan y se prepara esto, ¿verdad? Y luego se adereza con algo dulce. Yo me acuerdo que en otras conversaciones que hemos tenido al respecto, tú has hablado mucho que la herencia de los dulces salvadoreños es árabe, ¿verdad? Y que se ocupaba también este tipo de alimentos para que durara varios días sin ninguna refrigeración, pues, ¿verdad? Efectivamente, porque el azúcar opera de esa forma. Ahora, lo interesante es que la inclinación por lo dulce también está presente en nuestras culturas mesoamericanas, particularmente en torno a la miel. La miel no era desconocida, obviamente, y lo curioso en este caso, lo interesante en este caso es que venía de un grupo de tipos de avispas que son las avispitas meliponas. Son estas pequeñitas que no sé si ustedes ya las han visto. Cada vez hay menos, porque son menos fieras que las abejas que producen miel actualmente, que son de origen africano, además. Abejas meliponas. Te voy a mandar fotos de las que meliponas llegan a mi casa. Que son distintos de los chumelos. A eso iba. Son las que producen miel de chumelo, por ejemplo. Que después, además, es el mismo sitio que ocupan los chocollos para hacer los talchinoles. Lo estamos poniendo bien agrícola, ¿verdad? Entonces, ¡Qué fíjense. bien! El Sí, talchinol porque es el nido. El tachinol es el nido de los chocollitos. De los chocollitos. Talchinol. Entonces, miren, lo interesante aquí, fíjense, a propósito de ese comentario, es que de verdad reparemos que en mucho de las tradiciones actuales, salvadoreñas actuales, está nuestra raíz agraria. Nosotros, siempre que puedo lo digo, somos una sociedad fundamentalmente agraria. Si nosotros somos de ciudad hasta prácticamente el siglo XX, ¿verdad? Pero si uno repasa históricamente El Salvador, Sí. pero fundamentalmente. Luis Nahual decía que somos hombres de maíz. Hombres de maíz, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hablando de efectivamente. tradiciones de la Semana Santa, dice aquí Néstor López, el sábado de Gloria había que pegarle un chancletazo a los niños para que crecieran de donde nace eso, Ricardo. Pero es que yo me acuerdo. sí, Como esas hay varias. Lo que pasa es que, pues sí, como el viernes es el Viernes Santo, Sí, ahí muere, a las 3 de la tarde muere Cristo. sí. Entonces entraba uno en. Entonces el silencio. Sí, la y constrición, ¿verdad? ajá, y entonces había que estar como Muy sosegado. como en modo penando, Sí, exacto. ¿verdad? Exacto. Miren, esto tiene mucho que ver además En con la tradición silencio. barroca colonial nuestra, ¿verdad? Si se fijan ustedes, en las mismas imágenes de las procesiones, son imágenes con unos gestos dramáticos, ¿verdad? En una actitud verdaderamente dramática. El drama es propio de las sociedades barrocas y el drama fue transmitido a nosotros de esa forma, porque era la manera en la que había que mostrar la necesidad de la fe, a través del sufrimiento, lo sufrida que puede ser la vida humana sin la asistencia espiritual de Dios, ¿verdad?
La sociedad barroca que tiene, de la que somos reflejos nosotros con este tipo de cosas, también está expresada en la gran cantidad, en el colorido que nos gusta tanto, o en el aprecio por los lugares muy llenos de cosas, ¿verdad? Este reflejo de eso. Ahora, recuérdense que en el desconocimiento humano siempre, al auxilio del desconocimiento humano siempre acudió la imaginación, ¿verdad? La imaginación y la explicación de lo sobrenatural, ¿verdad? Y ahí se fundamentan muchas cosas. Yo, a propósito de las creencias con relación al Viernes Santo, no puedo dejar de olvidar una imagen que me encontré una vez en el periódico del obispo de San Salvador en 1973, me parece que era, el obispo de San Salvador diciendo que no era pecado andar en carro el Viernes Santo, ¿verdad? Que todos podían estar tranquilos y se podían movilizar en carro. ¿Que no podían qué? Que no era pecado andar en carro, ¿verdad? Okay. Entonces, no, y como esas, muchas otras. No, Yo me acuerdo que no se podía definitivamente no se podía correr cuando uno era. Ni saltar. El No, ni viernes saltar. destapo una cervecita el Viernes Santo y se me quedan viendo mal. Sí, y es que originalmente... La gente que se había metido en la religión, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que originalmente la Semana Santa era eso, ¿verdad? Una época para estar preservado del mundo y para dedicarse a la pasión que estaba viviendo mucho tiempo atrás el sufrimiento, el ¿no? Hijo del Señor, compartir ¿verdad? Sí, respetar claro. el sufrimiento. Sí. Ujú. Entonces, entonces, eso tiene que ver. El peso de estas tradiciones estuvo incluso institucionalizado en la época colonial. Fíjense que, por ejemplo, el abastecimiento de carne de las ciudades, a propósito de las ciudades que acabamos de hablar, estaba determinado por el inicio y el fin de lo que se llama como la época carnal, es decir, los días que no correspondían a la Semana Santa. Hasta después de la Semana Santa es que se hacía postura, es que los empresarios, los comerciantes, los ganaderos hacían posturas para ver quién resultaba elegido en el abastecimiento de carne de las ciudades. Pues la Semana Santa era prohibido. No se podía comer carne, ¿verdad? Entonces, automáticamente tampoco se podían efectuar transacciones que implicaran la manipulación de la carne, ¿verdad? Ujú. Otro tema que nosotros, que en nuestra tradición cultural, lamentablemente está poco evidenciado, es la celebración de los carnavales. Los carnavales. Ay, eso me gusta a mí, esa explicación que nos has dado. Que debería ser la época de soltarse en la vacación de Semana Santa. El desenfreno total. Previo a El la Semana carnaval Santa. de Brasil es eso. Como ¿no? el carnaval Explicabas de tú. Brasil. Primero déjense ir con todo. Claro, el carnaval de Venecia, el carnaval de Colonia, también tuvo su expresión en los territorios coloniales, pero digo poco particularmente en lo que va a ser El Salvador. Aquí nada más nos quedan algunos vestigios y yo me sorprendí la otra vez que estábamos en Sonsonate, en Izalco particularmente, como el reventarse huevos chimbos, ¿verdad? Pues ya pasó, es la época son los días que rondan el miércoles santo, ¿verdad? Previos al miércoles de ceniza, perdón, que corresponde al carnaval, reventarse huevos chimbos. Que son los huevos con confeti. Que son los huevos con confeti. Las poquísimas cosas que nos quedan de los carnavales que se podían celebrar en la época, ¿verdad? Ajá, Ujú. ok. Dice Vladimir Lobato, en mi ciudad natal, si no mal recuerdo, Vladimir es de Zacatecoluca. Ujú. Agarraban a pedradas a los que andaban en carro hace unos 20 años. Sí, el carro endemoniado. Ok. Y hoy que todo eso está como desvaneciéndose O se está quedando muy o se local, está vaya. quedando, ajá. Porque en El Salvador creo que Izalco es el lugar más religioso, ¿verdad? Es uno de los lugares. En donde se respeta el santo entierro, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, es uno de los lugares. Yo creo que algo más se está haciendo por intentar rescatar estas tradiciones. La otra vez, no recuerdo con quién hablábamos, de esta tradición de que los niños van por las casas pidiendo comida, de los canchules,
que van por las casas pidiendo comida y de que la gente y cantan. Hay un pequeño canto, hay una cancioncita de que canchules somos, viniendo comida pedimos porque no sé qué, no sé cuánto, no recuerdo bien, y la gente les da la comida y entonces se van. Son tradiciones que no son necesariamente de determinadas localidades, sino que originalmente estaban más generalizadas, pero que poco a poco se han ido perdiendo, ¿verdad? Eso nunca lo había escuchado Tenemos yo. que hablar, Ajá. sí, tenemos que hablar de los canchules. Ajá, fíjate, sí. Porque, y eso era normalmente para Semana Santa. Eso ocurría, déjenme ver cuándo es que tiene lugar el tema de los... Sí, tiene que ver también por esta época. Ujú. Sí, también Por la está Semana relacionada Santa. con esta época. La otra es la de los talchigüines que recién comentaba, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad ¿Qué onda que- con esos que le pegan a uno? Bueno, Para porque- liberarte de los pecados. para liberarte de los pecados, ¿verdad? Sí. Porque nosotros tenemos que estar agradecidos de los castigos que nos daban de chiquitos para corregirnos, aunque poco pudieron haber surtido efecto ya de grandes. No, cómo no, Ricardo, no, cómo no. Si no nos hubieran impuesto disciplina, ¿quién sabe? Era otra generación. Si ahora Ajá. se utilizan otros medios. A lo mejor ahora vendría bien para ser prohibirles a los hipotes los teléfonos celulares el Viernes Vaya, Santo. ¿verdad? vaya. Sí, Mira, Ese Ricardo, día para hacerlo guardados con sufrir. llave en una gaveta. Ajá. para que compartan el... Nos queda un par de minutos de entrevista. Nos estabas comentando que estás hoy por hoy en una investigación sobre la influencia de los chinos. Sí. Ajá. Bueno, sí, se trata de una investigación que tiene por propósito referir el tráfico de bienes chinos, pero en la época colonial. Es un trabajo que tiene que ver con los últimos meses que tuve la oportunidad de estar en archivos mexicanos y que es verdaderamente revelador. Es Y bien esa es una interesante. ruta de la seda interoceánica. Es perfectamente el equivalente de una ruta de seda americana. Americana. De hecho, es un tema que de alguna manera ha estado siendo explorado, pero en otros ámbitos de América. Mi interés es que Centroamérica también se tome en cuenta en esos ámbitos y es verdaderamente revelador. El papel de Centroamérica es revelador por una circunstancia bien sencilla. Recurrentemente la corona española prohibió el tráfico de bienes chinos del norte al sur de América porque amenazaba el traslado de plata peruana desde el sur hasta China, hasta las Filipinas, pero por otro porque además amenazaba, era una competencia muy amenazante para los productos europeos. En medio de las restricciones, lo que no estuvo restringido en la generalidad del periodo fue el paso de esos bienes por Centroamérica. De manera que los avesados comerciantes de la época y funcionarios reales concibieron que las mercancías llegaran a Centroamérica para que ahí se embarcaran al sur, sin que hubiera prohibición. Sí. Y del sur hacia el norte se hiciera lo mismo, ¿verdad? Así que por ahí va el asunto. Hay mucho de qué hablar. Yo no he presentado todavía oficialmente esta investigación, pero cuando así sea, también va a ser un gusto que hablemos más del asunto. Ok, son las 9. Y lo otro es la investigación sobre el chocolate. Ah, bueno, sí, Bueno, un trabajo el cacao, perdón. sobre el cacao, y sí, particularmente del chocolate, Diana, porque lo que pasa es que hay una parte de la historia del chocolate que está en la penumbra, porque se sabe de la importancia que tuvo el cacao sonsonateco entre el siglo XVI y principios del XVII, pero luego no se sabe más. Y luego nada más volvemos a tener pista del chocolate cuando aparecen los ricos chocolates suizos en el siglo XIX. Entonces mi propósito es develar esa parte de la historia de Centroamérica expresada en mucho, por ejemplo, con la tablilla, ¿verdad? Una especie de... Que ese es el que se queda a nivel local. Que ese es el que se queda a nivel local, y que es el que degustamos, ¿verdad? Sobreviviendo en los espacios domésticos fundamentalmente. Con las ¿verdad? pupusas, Sí. ¿verdad? Un chocolatillo. Sí. Sin embargo, el cacao producido en El Salvador es muy cotizado en Europa Sí, sí, para sí. hacer chocolate. Bueno, y lo que pasa es que además el cacao es mesoamericano. Uno de los primeros lugares de cacao actualmente corresponden a países africanos en exportación mundial.
Pues el cacao es mesoamericano, ¿verdad? Hay mucha disputa sobre el origen del cacao, pero muy posiblemente el cacao pudo haber tenido su origen, las cepas más antiguas pudieron haber tenido su origen en el actual Honduras, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, igual, de eso hay Honduras más también que está hablar. exportando cacao para Actualmente Europa. Honduras sí. Ajá, Honduras también. está exportando. Bueno, es más que interesante siempre conversar Gracias, Ricardo. contigo. Aquí está, en Facebook nos escribe. Arquimil BC. Ajá. Ajá. Bueno. Excelente, dice. Ya Gracias. lo compartimos a mis alumnos de arquitectura. Mira. Muy interesante. Qué bueno. Ey, el Arquimil, El llévalo Arquimil, a Ricardo ahí a que comparta con tus... El otro día estuviste en la Mónica Herrera. El otro día estuve, sí, Ajá. estuve por ahí y es interesante siempre compartir estas cosas. Miren, yo siempre he dicho que de nada sirve lo que hacemos y no lo compartimos, sobre todo Exacto. cuando se trata de conocimiento, que es algo que tanto necesitamos en la actualidad. Ujú. Bueno, saludos a todos en la Academia Salvadoreña de la Historia. Gracias, Ricardo. Gracias por tu tiempo y Gracias a pendientes usted. entonces de la exposición, Sí. ¿verdad? Que va a haber en el martes sobre San Salvador. De acuerdo. Muchas Muy bien. gracias. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.